Buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a hablar acerca de prevalencia del embarazo en adolescentes y nuestro grupo está conformado por Salomé Salgado, Luz Jaimes, Elida Córdoba, Santiago Escobar, Nicole Correa y quien les habla, Ana Gabriela Rangel. Bueno, primero que todo les vamos a hablar sobre el concepto de embarazo adolescente. El embarazo adolescente o temprano es aquel que afecta o se desarrolla en las niñas entre 15 y 19 años. Este mismo está dado por diferentes determinantes que lo rodean y afectan su desarrollo como adolescente. Continuamos con los datos epidemiológicos. Entonces, en primeras, durante el año 2014, 4,035% de nacimientos correspondían a madres adolescentes con una prevalencia de 28,8%. La tasa de embarazo adolescente en Colombia es de 19,5%. En los años 2015, 2016 y 2017 hay una similitud de frecuencia de embarazos adolescentes. Desde el año 2008 hasta el 2013, eh, se registró una reducción del 8,2% en el número de nacimientos de madres menores de 19 años. Bueno, nosotros hemos elegido los departamentos de Sucre y Santander para hacer la comparación de una serie de indicadores y datos que nos muestran la influencia que puede tener la prevalencia del embarazo adolescente en estos diferentes departamentos. Comenzamos con la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres para los años 2005, 2010 y 2015, con datos como los que vemos en la diapositiva, lo que evidencia desde ya una gran diferencia entre ambos departamentos. Entonces, para el año 2005 en Sucre había 92,4 mujeres embarazadas de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres. En Santander, 71,5. En el año 2010 en Sucre, 86,9 y en Santander, 64,3. En el año 2015 en Sucre, 80,5 y en Santander, 64,2. En esta diapositiva podemos observar los determinantes sociales. Tenemos las condiciones socioeconómicas que abarcan el desempleo, necesidades básicas y pobreza extrema. También tenemos el contexto próximo a la mujer que abarca la violencia sexual, la educación y la violencia intrafamiliar. Finalmente tenemos edad y sexo, donde se evidencia que las mujeres entre los 15 y los 49 años en el departamento de Sucre poseen una mayor tasa de fecundidad a lo largo de los años en comparación a Santander. Seguimos con los indicadores relacionados. Bien, comenzamos con la efectividad de atención en salud. Estas son las cifras de tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en los departamentos anteriormente mencionados para el año 2010 y 2015, donde se puede ver cómo Santander tiene mayor cantidad de reingresados. En la tabla podemos observar que el régimen contributivo es mayor la población de Sucre que en Santander, en cualquiera de los 3 años, mientras que el régimen subsidiado es mayor la población en Santander que en Sucre. En excepciones especiales es mayor en Santander que en Sucre, los afiliados son mayores en Santander que en Sucre, al igual que la población DANE. El porcentaje de cobertura fue igual el año 2019, sin embargo, en los años 2020 y 2021 fue mayor en Sucre, y en los últimos tres, en 2021, son mayores en Santander. A continuación vamos a ver los indicadores socioeconómicos. Bueno, como primero tenemos la tasa de desempleo. En la imagen de la derecha podemos observar la tasa de desempleo del departamento de Sucre. En la imagen de la izquierda podemos observar la tasa de desempleo del departamento de Santander. Como conclusión de ambas imágenes, podemos saber que el departamento de Santander cuenta con una tasa de desempleo para el 2010 del 11,2 y para el departamento de Sucre podemos ver que la tasa de desempleo para el mismo año es de 11,5, siendo esta más elevada en comparación con el departamento de Santander. En esta diapositiva encontramos una tabla con las necesidades básicas para el año 2005 y 2015 de ambos departamentos de Santander y de Sucre. Este muestra el porcentaje de NBI correspondientes a estos departamentos, indicando exactamente la cantidad de hogares pobres en esta zona, presentando alguna necesidad básica como insatisfecha, ya sea la vivienda, escolaridad, condiciones sanitarias, hacinamiento o la capacidad de subsistencia en este departamento.
y pues se evidencia una disminución del NBI en un 10,52%, ya que podemos observar que aquí el departamento de Sucre se muestra con un porcentaje mayor en ambos años. En esta diapositiva tenemos el índice de pobreza multidimensional. Es posible apreciar una notoria diferencia en estos ambos departamentos, siendo para el año 2005 existe una gran diferencia entre ese departamento de un 29,1%, dejando a Sucre con una mayor cifra de pobreza multidimensional. Cifra que, aunque con el pasar de los años para el censo de 2015 se mantuvo muy por encima de las cifras del departamento de Santander. Sin embargo, en 2018 y 2019 podemos observar que Sucre sigue teniendo un índice de pobreza multidimensional bastante más elevado que el de Santander. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con los indicadores próximos a la mujer. Entonces, en esta tabla podemos observar que en el año 2015 en el departamento de Santander se tenía un mayor uso de los métodos anticonceptivos en mujeres de cualquier método o un método moderno en relación al departamento de Sucre, en donde se tiene que en el método moderno solamente se tiene el 70,5 de las mujeres pues que usan este método. Bueno, entonces ahora para el año 2015 en el departamento de Santander se tuvo el mayor uso de anticonceptivos de cualquier método en hombres en relación al departamento de Sucre, con unos valores de 84,5 en Santander y 78,3 en Sucre. Entonces, en esta tabla vemos el porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que no están usando anticoncepción, que durante los 12 meses anteriores a la encuesta discutieron sobre anticoncepción durante la visita de un promotor o promotora o durante la visita a un establecimiento de salud. A su vez, podemos ver el porcentaje que no discutió pues, sobre la anticoncepción durante la visita a un establecimiento de salud. Y por último, el porcentaje total que no discutió sobre anticoncepción con promotor o promotora o en establecimiento de salud por departamento en Colombia en el 2015. En esta tabla podemos observar el porcentaje de mujeres que hicieron uso del condón como método anticonceptivo o de protección durante su primera relación sexual en ambos departamentos durante el año 2015. Podemos ver cómo en el departamento del Santander, de 228 mujeres que afirmaron haber tenido relaciones sexuales antes de la encuesta, el 62%, es decir, más de la mitad, afirmó haber utilizado condón durante esta primera relación sexual. Mientras tanto, tenemos el caso de Sucre, donde 284 mujeres afirmaron haber tenido relaciones sexuales antes de la encuesta. Solo el 47% de ellas, menos de la mitad, afirmó haber utilizado condón durante esta relación sexual. Aunque en comparaciones anteriores vimos que Sucre tiene un mayor porcentaje de mujeres con acceso a la educación, podemos evidenciar que Santander tal vez le lleva un poco más de ventaja en cuanto a educación sexual. En esta siguiente diapositiva podemos apreciar los datos entre las usuarias actuales de métodos anticonceptivos modernos. Las mujeres encuestadas aquí empezaron a usarlos 5 años antes de que la encuesta fuera realizada. Se nos indica también el porcentaje de mujeres que fueron informadas sobre ciertas características del método que hayan decidido utilizar, incluyendo que en caso de haber sido esterilización es permanente, efectos secundarios que pueden tener los distintos métodos y qué hacer en caso de alguna emergencia. Aquí tenemos la edad promedio de adolescentes al momento de su primer periodo reproductivo en el año 2015. Vamos a ver la primera columna, nos muestra que el grupo de niñas de 13 a 14 años en ambos departamentos tuvo un promedio de 12, junto con el grupo de 15 a 19 años de ambos departamentos también, que no sobrepasó este número. Esto nos dice que es un valor que se ha mantenido constante durante estos años en general en ambos departamentos. A continuación, vamos a ver cómo estos datos, por medio de porcentajes, nos muestran que las mujeres han recibido alguna vez en su vida, en su momento,
algún tipo de información de sexualidad de algún tema. Entonces, pues en estos departamentos para el año 2015 podemos ver cómo en Sucre, esta vez pues el porcentaje de mujeres es menor que en Santander, esto teniendo en cuenta que los datos anteriores es sorprendentemente como el departamento que había presentado pues una mayor cantidad de mujeres con acceso a la educación muestre también que sean el departamento con mujeres más desinformadas sobre el tema de la sexualidad. En esta siguiente diapositiva vamos a encontrar esta tabla en la cual pues podemos observar cómo en los años desde el 2010 hasta el 2015 la población pues en general empezó poco a poco a tener cada vez un poco más de acceso a la educación superior y cómo pues la población femenina pudo sobrepasar a la población masculina en este aspecto. Aún así, en Santander, el número de personas que tuvieron acceso en general es inferior al de Sucre, demostrando pues que ese departamento, las oportunidades de su población para poder recibir el derecho son menores son menores por lo que podrían ser factores económicos o sociales. Aquí en esta siguiente diapositiva vamos a ver dos tablas, la de tabla pues izquierda que representa el departamento de Santander y la de tabla derecha que representa el departamento de Sucre. Entonces aquí podemos observar y evidenciar cómo pues en el departamento de Santander las mujeres pues están altamente expuestas a lo que es la violencia intrafamiliar, teniendo así en el año 2010 la tasa más alta respecto a cuando hablamos de Santander, que fue una tasa de 221,8. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la violencia sexual en ambos departamentos, en Sucre a mano izquierda y en Santander a mano derecha. Entonces aquí podemos evidenciar cómo el departamento de Santander ha tenido una gran tasa de violencia sexual a través de los años y se pues ha tenido un nivel muy alto en comparación con el departamento de Sucre. Como conclusión final, tenemos la pregunta: ¿desigualdad sistemática o inequidad? Hablando de la tasa de embarazo en adolescentes en los departamentos de Santander y Sucre, respondemos a inequidad, ya que en el departamento de Sucre las condiciones sociales afectan la salud de las mujeres, ya que no tienen un ambiente óptimo para que en cuanto a su salud se desarrollen de manera adecuada. Además, este conjunto de malas condiciones sociales genera un contexto próximo a la mujer desfavorable, desencadenando consecuencias como el embarazo a temprana edad. En el departamento de Sucre se evidencia que no se brindan los recursos para la protección completa de la mujer, no solamente de salud, sino en otros aspectos, como es en cuanto a la violencia intrafamiliar y el inicio de relaciones tempranas, entre otros. Y bueno, estas son nuestras referencias que utilizamos para nuestro trabajo y muchísimas gracias por su atención.